Estos son los 6 anuncios principales del equipo de Google I.O. en cuanto a inteligencia artificial que deberías tener siempre presente. Y es que claro, fue una transmisión de 2 horas, el público de Google es muy amplio, tienen muchísimos productos y quizás se diluye un poco el mensaje de las tecnologías que están trayendo. Pero realmente son muy buenas tecnologías, algunas aún no están disponibles, pero nos dejan a la expectativa y estas son las 6 principales tecnologías o anuncios del equipo de Google para lo que se viene en este semestre. Número 1. Veo, un modelo de inteligencia artificial de generación de video que compite en calidad y en tiempo con Sora, del equipo de OpenAI. Y lo que encontramos de Veo es esta página totalmente dedicada a ella por el equipo de DeepMind. Tenemos entonces un modelo que es capaz de generar video tal cual como lo hacía Sora. Videos en altísima resolución, videos de hasta más de 1 minuto, se siente muy bien la generación de videos, se siente muy bien la calidad y pues vamos a ver quién es mejor, si Sora o el equipo de DeepMind con Veo. Y esta se vuelve una competencia de quién lanza primero. Lo interesante acá, tenemos videos a 1080p, es una resolución bastante alta. La idea del equipo de Google es que pueda compartirse con distintas personas para crear contenido audiovisual o ayude en la generación de contenido como a nosotros los youtubers. Por ahora no está disponible, pero en las próximas semanas van a empezar a liberarlo para algunos creadores de contenido a través de VideoFX, que por supuesto lo dejo en el enlace de la descripción. Y también puedes sumarte a una waitlist, una lista de espera para que en algún momento te den acceso a esta herramienta. Y de nuevo vamos a ver quién lo hace primero, si OpenAI con Sora o el equipo de Google con Veo. Y esto es algo de lo que nos podemos encontrar. El video se ve bastante fluido. El manejo de sombras, el manejo de las posiciones, la estructura de que, claro, si el caballo deja de cubrir la luz debería funcionar de otra manera. Todo ese entendimiento del mundo real lo están haciendo bastante bien. Ahora, hay movimientos que se nota un poco que es una generación de IA. No tengo todo claro, no soy el experto en análisis de video, pero quizás tenga una mejor resolución por poco Sora. Pero esto es algo bastante bueno. Otra generación acá, y acá es interesante, lo mismo que con Sora, ver cómo se está generando el video a medida que avanza una imagen, dejamos atrás algunos frames, creamos o generamos algunos frames y se siente la relación de movimiento. Por acá tenemos algún otro video. Este se volvió una generación clásica de imágenes de dron, también lo hizo el equipo de Sora, lo ha hecho el equipo de Facebook y se ve bastante fluido. Se ve bastante fluido los movimientos, se ve bastante fluido como entiende que cuando rompen las olas se tiene que generar espuma, etcétera, etcétera. Por acá tenemos un timelamp de auroras boreales en la noche. Y por supuesto, como es un timelapse, tiene que andar mucho más rápido. Él entiende totalmente ese concepto y realmente el equipo de Google creó algo bastante interesante acá. Dicen que tienen un mayor entendimiento del lenguaje y de los conceptos de visión. Entonces se pueden reproducir escenas muchísimo más coherentes. Este es el producto de lo que estamos viendo. Muy parecido a lo que hizo Sora, nos presentan un montón de ejemplos, nos presentan un montón de nuevas capacidades, pero por ahora no nos dan la opción de probarlo. Esperemos que en algunas semanas sea capaz de hacerlo. Esto se vuelve interesante, como entiende el mundo, como entiende paso a paso las generaciones, los detalles de la luz, los detalles de el close-up y de las sombras en esta generación son bastante buenos. Por acá hay algo interesante y es que el entendimiento del prompt o la edición de prompts simplemente cambia con que cambiamos un pequeño aspecto. Y esto es algo parecido a lo que nos dijo Sora. Entonces acá está el vuelo de un dron en una jungla en Hawái en un día soleado. Y por acá es lo mismo, pero le agregan coastline. Entonces
Misma generación, el mismo movimiento, pero vemos ese detalle de cambio solo con cambiar una pequeña parte del prompt. Y eso es bastante interesante. Algo que nos habían mostrado también y es que podemos dejar una imagen de referencia. Esto es una imagen generada con inteligencia artificial, posiblemente con Imagen 3, que ya vamos a hablar más adelante de esto. Y lo que se busca es, con esa imagen de referencia, decirle alpacas dancing to the beat, o que las alpacas estén bailando. Y lo que hace es tomar esta imagen y darle el movimiento, animarla. Pero la animación es bastante fluida. Esto ya lo hace Runway, esto ya lo hace Pixelabs, pero acá vemos que tiene muchísimo mejor performance. Muy bien por el equipo de Google. Algunos ejemplos de lo que tenemos por acá. No hay, ojo, y no hay audio. Y los audios agregados en los videos de Sora son agregados. Esta IA no genera audio. Solo genera, por supuesto, la generación de video que hemos visto antes. Esto es muy bueno. El hecho de que notemos el movimiento y vaya generando la escena conforme se va dando es muy, muy, muy valioso, es muy difícil y ya lo hace Sora, ya lo hace Bio y definitivamente la generación y lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser muy, muy bueno. Este es otro de los ejemplos, muy bien lo que está pasando. Un prompt bastante sencillo. Simplemente con lenguaje natural ya podemos hacer ese tipo de generaciones. Y este video, como mostraban anteriormente, este video fue generado con Bio sin ningún tipo de modificaciones. Y es un video de hasta más de un minuto. Ojo, muy muy importante esto. Y claro, consistencia en la generación de frames. Esto es algo de lo que vemos de cuando se mueve una imagen, cuando se mueve una cámara, se deben generar frames constantemente, pero que concuerden con la generación previa. Y acá lo estamos viendo, esto parece la laguna de Humantay, en Perú. Se ve muy fluido la generación o como va dándome el resto de la montaña, el resto de las texturas y dejando el lago, es algo muy importante, da entendimiento del mundo real. Aún me parece que la calidad es quizás un poco inferior a Sora, pero la idea es que puedan juzgarlo ustedes y lo dejen en el sistema de comentarios. Muchas más generaciones, podemos generar algo jamás antes visto, como esto, por supuesto, como cuando hacemos generación de imágenes con Dalí, Midjourney, etcétera, pero animarlos. Y es bastante, bastante bueno los resultados que se están consiguiendo. Nos hacen un pequeño resumen de la arquitectura que están utilizando. Claro, hay modelos de difusión que pasan del ruido a la generación. Son exactamente los mismos modelos que se utilizan en la generación de imágenes. Y nos hablan de la responsabilidad que tienen al momento de utilizar estas herramientas. Número 2, Gemini 1.5 con 2 millones de ventana de contexto y un nuevo modelo llamado Gemini 1.5 Flash. Y esto es interesante, muchos estábamos esperando algo como que liberen Gemini Ultra. No pasó, pero sí nos dieron mejores versiones y mejor rendimiento de Gemini 1.5 Pro, además de un nuevo modelo llamado Gemini 1.5 Flash, hecho para que tenga una capacidad de inferencia mucho más rápida que Gemini 1.5 Pro, al igual que una ventana de contexto muy amplia. ¿Qué tan amplia? Veámoslo acá. Lo primero es que nos dicen Gemini 1.5 Pro tiene algunas mejoras. Entonces, lo más importante es que ahora Gemini 1.5 Pro tiene mejores capacidades al momento de hacer traducciones, mejores capacidades al momento de razonar, de generar código. Está muy por encima de la versión 1.5 previa. Nos entregan un modelo llamado Gemini 1.5 Flash. Es un modelo más pequeño, optimizado para generar mucho más rápido las respuestas. Esto está muy muy bueno. Ya está disponible y esto es de ya está disponible en los enlaces que encuentras en la descripción de este video. Con alrededor de 200 países. Y algo interesante es que Gemini 1.5 Pro y Gemini 1.5 Flash tienen una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Esto es bien importante, esto ya lo hablamos en un video anteriormente y lo pusimos a prueba, pero mantener ventanas de contexto tan grandes como 1 millón
hacen que durante una sola llamada o un solo prompt pueden beber un libro, una película de una hora, etcétera, etcétera. Y solo con una llamada, sin utilizar otras técnicas. Esto viene por default, ya se encuentra disponible para cualquier persona, el 1 millón de tokens, pero no siendo 1 millón de tokens algo increíble, absurdo, que incluso el modelo que más se le acerca solo maneja 200.000 tokens, que es Cloud 3 del equipo de Anthropic. Anuncian que tienen una ventana de contexto de 2 millones. 2 millones de tokens en ventana de contexto ahora para Gemini 1.5 Pro y Gemini 1.5 Flask. Por ahora no está disponible para todo el mundo, pero puedes entrar a esta URL y solicitar acceso a la lista de espera para que te den acceso a esas 2 millones de ventana de contexto, que es algo realmente absurdo. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, hay algo interesante además, y es que nos dan algunas nuevas capacidades para poder utilizar Gemini 1.5 Pro, como lo es encoder de video. Ahora podemos tomar videos, estos videos se van a llevar a embeddings o a patrones que se puedan entender por el modelo para tokenizarlo y poder hacer preguntas directamente sobre el video. La función se encuentra acá directamente. La tenemos desde, por supuesto, la documentación que dejaré en este enlace. Además, también tenemos funciones o tenemos la capacidad de invocar distintas funciones en el API de Gemini e incluso en paralelo. Funciones, por ejemplo, estas de tipo Start Music, Power Disco Wall, Dim Light Brailles. Todo esto se puede implementar en una llamada consecutiva directamente desde la invocación del modelo. Esto por supuesto merece un video aparte, lo vamos a hacer, lo vamos a publicar en este canal, pero vale la pena que mencionemos que ya se pueden implementar funciones en paralelo directamente con Gemini 1.5. Y algo interesante es la ventana de contexto que ahora se puede cachar. Cachar es guardarla en memoria, puede tener caché y esto es importante porque si tenemos 2 millones de tokens, no voy a hacer una llamada cada vez a los 2 millones de tokens. Es un gasto innecesario de tokens y eso se representa en tiempo y costo. La opción es guardar ese contexto en memoria, cachado. Con eso no tengo que hacer llamados constantes a mi API de todo el contexto. Esta función ya está acá por acá. Funciona bastante bien. Storage duration, cache tokens. Por supuesto, esto lo vamos a ver en otro video específico y detallado, pero es lo que vale la pena ver. Interesante que podemos probarlo ya mismo en Google AI Studio. Si no tienes ni idea de cómo ingresar, te dejo un video en la descripción de este video en YouTube, en donde explico previamente cómo generar una API, cómo ingresar a Google AI Studio y cómo empezar a sacarle provecho. ¿Qué puedo hacer acá? Seleccionar ya el modelo Flash, seleccionar estos tokens, decirle hola, ¿quién eres? Enviar y esperar. Soy un modelo de lenguaje grande entrenado por Google. ¿Cuáles son tus capacidades? La velocidad, acá lo importante es la velocidad de generación de Flash. Súper bueno, la velocidad 2.8 segundos en generar este texto. ¿Más rápido que GPT-4o? No lo sé, y quizás no. Pero además no tiene las mismas capacidades. Simplemente es un modelo con las capacidades de Gemini 1.5, pero entrenado para escribir mucho más rápido. Un poco más, con menos capacidades de razonamiento, con menos capacidades de entendimiento del mundo, con menos capacidades de escritura, pero para aquellos casos donde necesitemos velocidad como chatbot es un gran modelo. Y acá solo estoy gastando 324 tokens de 1.048.000 que tengo disponible. Y ojo, aún no tengo acceso a los 2 millones de tokens, que eso va a ser una locura. Y esto, por supuesto, también lo pondremos a prueba en otro video. Anuncio número 3 para las personas apasionadas al open source como yo. El equipo de Google no olvidó su gran modelo de inteligencia artificial open source llamado Gemma. Por el contrario, tenemos una versión 2 de Gemma y un nuevo modelo de visión totalmente open source
que lo que yo conozco es el primer modelo de visión totalmente open source con gran rendimiento llamado PaliGema. Y es que efectivamente también tenemos una página entregada solo a Gema 2. Muy bien y muy buenas noticias de verdad para los seguidores del open source. Esto es muy interesante. Quienes conocíamos a Gema teníamos el modelo de 7 billones de parámetros y el modelo de 2 billones de parámetros. No funcionaba muy bien con algunos lenguajes como el español, pero muy bueno para poderle hacer fine tuning y muy bueno para hacer distintas pruebas de desarrollo open source. Ahora, lo primero es que nos entregan PaliGema, un modelo basado en Pali, que era un modelo también de captura de visión. Y este modelo es muy interesante porque, claro, es open source. Este modelo lo encontramos en PaliGema, la página de Google, GitHub, Hugging Face, Kaggle, Vertex AI y NVIDIA. Al ser open source, por supuesto, tenemos acceso a él y a sus pesos. ¿Qué es lo que es un modelo de visión? Para recordarlo, es simplemente un modelo que puede interpretar inputs visuales como fotos o videos. Para este caso, fotografías. Y le puedo decir, mira, utilicemos PaliGema de 3 billones de parámetros. Y le pregunto qué está en esta imagen. A lo que responde, un gato vistiendo un pequeño sombrero café sentado detrás de algunos platos de pancakes, etcétera, etcétera. Hace la descripción de lo que está viendo este modelo de inteligencia artificial. Muy interesante entonces. Este modelo fue un modelo de 3 billones de parámetros en peso. Fine-tuneado con imágenes de 448 por 448 cuadrados. Y bastante bueno, ya se encuentra disponible en Hugging Face, así que simplemente hace falta ingresar. Entramos a PaliGema Release, tenemos por supuesto una demo y tenemos los modelos de PaliGema de 3 billones de parámetros, de 224 por 224 o de 448 por 448 o de 896 por 896. Hay otros modelos, por supuesto, entrenados específicamente en el framework JAX con TPUs, pero de esto lo hablaremos luego. Incluso este modelo es tan interesante que vale la pena sacar un video totalmente aparte para enseñar cómo utilizarlo, qué ventajas tiene y cómo lo podemos meter a distintos proyectos. Simplemente estando en Hugging Face voy a hacer una pequeña prueba como esta. A lo que la pregunta es, ¿en cuál ciudad estoy? Venecia. Directamente y así de rápido es. Hagamos esto, que los conteos son algo difícil. ¿Cuántas bolas rojas se encuentran acá? 1, 2, 3, me dice 4. Claro, acá puede empezar a fallar o empezar a sacar otras conclusiones como alucinaciones, siempre las hay. ¿Quién es este? Este es David Bowie, vamos a generar David Bowie. Esas capacidades ya las tenemos de manera gratuita y por supuesto que voy a sacar un video hablando específicamente de ello. Volviendo al tema, también tenemos a Gema en su versión 2, un modelo que nos entrega 27 billones de parámetros, muy bueno, incluso comparable a Llama 3 de 70 billones de parámetros. Y ojo que esto es importante, un modelo de 27 billones de parámetros comparando a un modelo tan importante y tan bueno como lo es Llama 3 del equipo de Meta. Muy bien por el equipo de Google lo que está pasando acá. Reducen el costo de inferencia, reducen el costo computacional, lo que es bastante bueno. Un modelo entonces muy versátil, muy bueno en distintos idiomas y con solo 27 billones de parámetros. Las métricas que nos muestran comparado con otros modelos open source están acá. Para este caso, Gema 2 de 27 billones de parámetros compite contra Grow 1 de 314 billones y Llama 3 de 70, teniendo un comportamiento equiparable. Ojo, porque es el modelo que incluso tiene menos de la mitad de billones de parámetros y el comportamiento es equiparable. Incluso es muy cercano. Y Llama 3, para quienes vieron el video de Llama 3, es muy importante en el ecosistema. Y acá tenemos un modelo del que poco se ha hablado, que tiene un comportamiento equiparable. Entonces,
Por ahora, Gemma 2 se encuentra aún en entrenamiento, no se ha liberado, esperan liberarlo bastante pronto y por supuesto este modelo se va a poder utilizar en Hugging Face. En GitHub pues es un modelo de código abierto, así que nos queda esperar, pero muy prometedor los resultados que estamos viendo acá. Número 4, y ojo, muy interesante, Google va a mejorar su buscador. Y claro, casi que todo el mundo asocia a Google simplemente con el buscador. Y por supuesto, en era de inteligencia artificial no queda más sino mejorarlo apalancado de IA y los productos que están creando. Y es que es interesante. Tenemos por acá entonces que ahora Generative AI va a estar dentro del buscador de Google, que es uno de sus productos insignia. Entonces, vamos a tener que, si preguntamos algo sencillo, tipo, ¿dónde se encuentra determinada fábrica? Lo que va a actuar primero es un buscador de Gemini que busca dentro de todas las páginas indexadas. Y no solo Gemini, Google tiene muchos productos como lo es Maps, como lo es Shopping, como lo es YouTube. Y todo esto puede meterse dentro de un solo algoritmo de búsqueda para dar la mejor opción, el mejor sitio con el mejor precio. Y todo simplemente haciendo una búsqueda en lenguaje natural como le hablaras a cualquier humano. Entonces tenemos por acá consultas algo más complejas. Por ejemplo, explícame la conexión entre, vamos a ver, entre el rayo y el trueno, que es lo que estamos viendo por acá. Explícame la conexión entre el rayo y el trueno. Genera, y lo primero que ocurre es una generación con inteligencia artificial. Uno de la búsqueda original, otra de una búsqueda más sencilla y resumida, o otras opciones para hacer una búsqueda mucho más profunda. Y esto va a funcionar con Google directamente desde su barra de búsqueda. Vamos entonces a algo mucho más complejo. Por ejemplo, acá encuentra el mejor sitio de yoga o pilates. Y esto de nuevo es importante. Google tiene Maps, Google tiene los sitios, Google tiene los reviews de los diferentes, para este caso, gimnasios. Google tiene tu referencia de comportamiento. Y simplemente con hacer esa búsqueda muy específica, va a encontrar cuáles son los sitios que mejor se acomodan a tus necesidades. Y acá puedes hacer búsquedas muchísimo más complejas. Y alrededor de todos los servicios que tiene Google, pueden hacer búsquedas incluso más detalladas. Esto es importante. Si ya tienen los productos, solo queda apalancarlos con inteligencia artificial y es justo lo que está haciendo Google. Para mi percepción, incluso se estaban tardando en implementarlo. O dejemos que planee por nosotros. Crea una comida de 3 días para tales personas. O el plan de comidas de 3 días. Y no solo lo crea, no solo me explica cómo, sino me da las recetas, me dice dónde puedo comprar los diferentes recetas, los diferentes implementos, los diferentes, digamos, distintas cosas que necesite para comprarlo. Y esto, pues directamente desde una búsqueda del navegador. Muy, muy interesante. Y la verdad es que hacía mucha falta para mí. Conceptos se estaban demorando. Pero pues ahora Google también puede planear. Incluso puedes decirle, quiero hacer tal celebración, tal reunión, como un aniversario. ¿Qué me recomiendas? Te busca automáticamente los sitios donde puedes ir, te busca la disponibilidad, te busca automáticamente dónde están ubicados, te busca también distintos servicios que puedes implementar y ojo, todo esto desde el navegador, desde esa barra de búsqueda de Google. De nuevo, se habían tardado, tenían todo para hacerlo, pero pues qué bueno que ya estén haciéndolo en este momento. O incluso, ¿qué tal si utilizamos mi cámara para que me dé las respuestas? Utilizamos la cámara, vemos el inconveniente y me da paso a paso cómo puedo solucionarlos. Y esto no es Gemini directamente el app, esto es el buscador de Google. Y se vuelve bastante interesante cómo vamos a hacer nuestras búsquedas de ahora en adelante. Número 5, el proyecto Astra. Y esto es muy parecido a lo que nos mostró el equipo de OpenAI con GPT-4o, un modelo con altísima velocidad de inferencia que entiende el mundo como nosotros los humanos. Entonces veamos en qué consiste.
Google nos presenta el proyecto Astra, un agente de inteligencia artificial universal para ayudarte en tu vida cotidiana. Lo que busca Google, según lo que nos muestran, es construir o apoyarse de los modelos de inteligencia artificial como lo son Gemini para construir y explorar el siguiente paso de los asistentes virtuales multimodales, entendiendo en contexto toda la información que se le da de manera natural como nosotros los humanos interpretamos el mundo. Y esto es muy interesante. Acá hay un pequeño ejemplo que pues vamos a ver. Eso hace parte de un demo del equipo de Okay, Google. let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. Le dice, dime cuando veas algo que haga sonido. Y noten acá la velocidad de inferencia. I see a speaker, which makes sound. Veo un parlante que es lo que hace sonido. What is that part of the speaker called? Esto es interesante y esto nos lo mostró el equipo de OpenAI. Puedo interactuar con la pantalla para hacer mucho más específico lo que quiero que interprete el modelo de IA. Acá le dice, ¿qué parte específica del parlante es esta? That is the tweeter. It produces high frequency sounds. Es el Twitter, produce sonidos de alta frecuencia. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. Que le dice que le ayude con algo creativo sobre lo que estás viendo y que le da por supuesto una respuesta sobre los crayones. What does that part of the code do? Ojo, esto es interesante. Mostrándole, le pide que le interprete qué parte de código es esta. This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. Explica perfectamente el código, la secuencia que está utilizando, cómo se empieza a iterar ese vector. That's right. What neighborhood do you think I'm in? Dice que en qué vecindario crees que estoy. This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation. Y le responde que es King Crocs. Esto es solo parte de lo que nos mostraron que puede hacer el proyecto Astra. Muy parecido a lo que está haciendo GPT-4 Omni del equipo de OpenAI. Es velocidad muy rápida de inferencia y entender de manera omnisciente cómo funcionan impulsos de audio, impulsos visuales, impulsos de texto o referencias de texto o inputs de texto. Y muy interesante, ¿verdad? Lo que se está logrando acá. No nos han dejado ver tampoco cómo funciona, como el equipo de OpenAI tampoco nos ha publicado toda la capa de Omni, pero este es el futuro de la generación de productos y de cómo los modelos de IA o los agentes de inteligencia artificial van a entender el mundo. Resolviendo ecuaciones, interpretando algunos sketches o algunos dibujos, memorizando la secuencia de los objetos. Hay miles de ejemplos que por supuesto encuentras en los enlaces que dejo a continuación en la descripción de este video. Y es muy interesante lo que está pasando, nos hablan un poco de qué es lo que pasa por debajo, cómo entienden frames sobre frames de lo que está viendo, cómo pueden sacar una secuencia directa de las referencias visuales y de las referencias de sonido en un modelo generalista. Muy parecido a lo que nos muestra el equipo de OpenAI. Ese es el proyecto Astra. ¿Cuál es mejor? Por supuesto en un futuro los vamos a poner a prueba, pero muy bien el cómo los agentes o los modelos de IA ahora están entendiendo a una velocidad increíble de inferencia cómo funciona el mundo y cómo interactuar mejor con los humanos. Y por último, número 6, Imagen 3. Este es un proyecto que ya habíamos visto antes. El proyecto Imagen está ahora en su tercera versión, pero también pasó la 1 y la 2. Solo se podía ejecutar a través de Vertex. Incluso creo que el proyecto 1 de generación de imágenes de Google ni siquiera vio la luz, no salió a una lista pública.
Pero ahora nos traen Imagen 3, el que dicen que es nuestro mayor modelo de generación text to image o de generación de imágenes. Compite entonces con DALL-E 3, con Midjourney, compite entonces con Stable Diffusion y todos los modelos basados en difusión para generar imágenes. Dicen que Imagen 3 es el modelo mucho más grande o el mejor modelo que tiene al momento de generación de imágenes, que es mucho más rico en entender cómo funciona la luz o para evitar que se distraigan ciertos detalles dentro de la imagen. Y acá nos muestran algunos ejemplos. Claro, tenemos una waitlist también para podernos unir y ver cómo funciona el modelo. Y dentro de muy poco va a estar en Vertex AI. Al parecer no nos lo van a dar directamente con Gemini o algo parecido, pero pues veamos cómo itera el equipo de Google. Este es una de las imágenes, 3 mujeres juntas, riendo, etcétera, etcétera. Una de las mujeres está fuera de foco, lo que estamos viendo acá. Entiende bastante bien el prompt, el lenguaje natural. Y la verdad es que la generación de imagen está bastante buena. Esto también hace parte de una generación muy detallada. Cómo funcionan estas imágenes de acá y esto. Es muy bueno. Una fotografía de un dragón descansando pacíficamente en el zoológico, etcétera, etcétera. Muy buenos detalles. Dedos, claro, había que mostrar algo de que pueda generar manos y dedos, que ha sido uno de los grandes retos de los modelos generadores de imágenes. Versatilidad en el entendimiento de prompts. Muy buen, de verdad es muy bueno lo que estamos viendo acá. Mucha definición, altísima definición, entiende bastante bien el prompt y muy bien esto que estamos viendo. Ojalá lo puedan integrar hacia Gemini, la aplicación. Mayor calidad en las imágenes. Esta imagen, si yo no supiera que es generada con IA, diría que es una fotografía. Los detalles de la arcilla en los dedos está asombroso, y los detalles de la arcilla en la obra que está creando, cómo se difumina o se desenfoca, esto está bastante bueno. La textura de la ropa, no sé, creo que funciona mejor que DALL-E 3 y creo que en ciertos aspectos funciona mejor que Midjourney. Las texturas, el foco, la luz, como entiende la fotografía, está a un muy alto nivel. Y esto es algo que me encantó. Podemos hacer textos con imágenes. Esto nos presentó algo parecido del equipo de OpenAI en un video que por supuesto puedes encontrar en la descripción que te dejo acá, que dediqué a ver lo que no nos mostró el equipo de OpenAI, pero se viene con GPT-4 Omni. Y generar texto dentro de las imágenes está bastante bien, bastante bien. Central Library, muy dentro del mismo contexto de la imagen. Esta viñetica que se da dentro del contexto de la imagen, perfecta. Acá esto definitivamente, piensen en el branding y en las posibilidades que hay de marketing. Es muy bueno lo que viene. Espero que no solo funcione para Vertex AI, sino también para Gemini, como lo está haciendo el equipo de OpenAI con ChatGPT, con DALL-E 3 incluido, pero muy bien lo que está presentando por acá el equipo de Google. Y esos han sido los 6 anuncios principales que debes tener en cuenta y sumarte a sus waitlist o empezar a probar ya mismo de lo que nos anunció el equipo de Google en su Google I.O. de su streaming de 2 horas. Este es el resumen, esto es la tecnología que considero que es mucho mejor. Hay muchísimo más, por supuesto que vamos a hacer un video específico para Polygema, para Gema 2 cuando lo liberen. Por supuesto cuando liberen Bio, Imagen 3 u otros modelos vamos a estar ahí sacando un video. Y si te ha gustado, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir este video, pues es algo que me ayuda mucho. Además, no te cuesta, simplemente es apoyo a la creación de contenido y nos vemos en otra ocasión.